Vamos a explicar un poco del funcionamiento del controlador DALI. Nos estamos basando en el circuito que exponen en el documento de Microchip, donde construyen este microcontrolador y donde básicamente se trata de dos circuitos de transmisión y recepción. La transmisión formada por un octoacoplador que recibe las señales de el Arduino y saturamos un transistor para enviar las señales. Y el circuito receptor parece un circuito inverso formado por un octoacoplador que está conectado al bus y una resistencia en pull-up para el puerto receptor del dispositivo. Tenemos la simulación montada acá en Proteus, pero inicialmente vamos a hablar del bus. Entonces el bus típicamente se consta de dos hilos. Tenemos acá los dos hilos y a esos dos hilos vienen saliendo los distintos dispositivos que se conectan, como su nombre lo dice, en topología de bus. La fuente que típicamente usamos es una fuente de 16 voltios. Aquí tenemos una fuente de 16 voltios, mira por acá es una batería de 16 voltios para simular. Aquí tenemos el borne positivo y el borne negativo. Construimos este switch de doble polo para hacer un rápido intercambio de la polaridad de la batería para simular qué pasa si la batería o el voltaje está inverso. En este momento pasamos a simular. En este momento pasamos a simular y encontramos aquí la simulación. Tenemos aquí, permítanme dejar esto quieto un momento. Tenemos aquí un voltaje de 16 voltios positivos. En este momento, esos 16 voltios positivos, tenemos aquí el voltaje positivo que va a buscar este camino y va a entrar por acá, en el caso que sea positivo. Eh, por lo tanto, esperamos que el voltaje negativo va a entrar por aquí, por la parte de abajo, encontrando este diodo y tenemos entonces un voltaje aquí de 16 voltios positivo, negativo. Noten, positivo arriba, negativo abajo. Si invirtiéramos la polaridad, entonces el negativo va a entrar por este lado. Negativo, vamos a hacerlo azul para respetar el color. Negativo, viene aquí, va a entrar por este lado. Y fíjese, el negativo vuelve a quedar abajo. Y el positivo, que lo vamos a poner rojo, estaría entrando ahora por este lado y pasaría por este diodo, quedando el positivo arriba, el negativo abajo. Es decir, en el protocolo DALI, el puente rectificador permite que los dispositivos conectados a él siempre tengan la polaridad correcta, la misma polaridad. Eh, una manera de ver esto es acá tenemos simulados otros dispositivos conectados. Aquí hay otros dos dispositivos conectados. Independientemente, observen acá este multímetro o voltímetro. Vamos a simular, aquí están los 16 voltios positivos y vamos a cambiar la polaridad con el switch. Ahora, a pesar de que aquí hay menos 16 voltios, sobre el bus siempre sigue estando el voltaje positivo. Independientemente de que yo cambie nuevamente 16 positivos, 16 negativos, nunca hay cambios sobre sobre el bus, sobre la polaridad del bus. Y esto se logra básicamente no sobre la polaridad del bus, sino sobre la polaridad que reciben los dispositivos. Y esto se logra usando un puente rectificador de entrada que mantiene las señales positivas. Ahora miremos el funcionamiento de los dos circuitos principales. Vamos a empezar por el circuito de recepción. Lo tenemos por acá abajo. Entonces expliquemos un poco el circuito de recepción. Simplemente se trata de un optoacoplador, ¿sí? Este optoacoplador se va a conectar al bus. Vamos a tener la conexión al bus aquí. Se va a conectar al bus este positivo y negativo. Lo que quiere decir que el voltaje que hay en el bus, que recuerden que siempre está en estado alto, va a saturar bueno, va a hacer conducir el fotodiodo
activando el fototransistor lo satura y es decir que va a permitir la conexión a tierra de este transistor. Aquí tenemos un arreglo de pull-up en donde tenemos aquí una simulación de 5 voltios, lo que corresponde a, digamos, a un voltaje típico de una señal TTL para Arduino. Y lo que va a suceder es que mientras el bus esté en estado de reposo, esto siempre va a estar conectado a tierra, por lo tanto aquí vamos a tener 0 voltios, ¿ya? Y en el momento que se desconecte el voltaje del bus, eh, finalmente se va a abrir esta conexión a tierra, permitiendo pasar este voltaje hacia el microcontrolador simulando un 1 lógico, ¿ya? Entonces finalmente vamos a conectar este bus para ver de qué hablo. Vamos a conectar esto al bus para la simulación. Lo corremos acá un poco. Finalmente entonces vamos a conectarlo al bus. Esto va a la parte superior y esto a la parte. Listo. Entonces en el estado normal del bus vamos a tener que este transistor va a estar conectado a tierra y aquí vamos a tener 0 voltios. Es decir, vamos a simular y observen que el bus está recibiendo 14.7 voltios, es decir, el bus está en estado de reposo y mientras el bus está en estado de reposo, tenemos sobre el GPIO del microcontrolador 0 voltios, ¿ya? Vamos a simular un corto, vamos a poner un switch acá, switch activo acá para que veamos el ejemplo, es decir, algo que de repente ponga en corto el bus. Algo que de repente pongo en corto el bus y vemos que tenemos, cuando el bus está en corto tenemos 5 voltios, cuando el bus está abierto tenemos 0 voltios. Lo que quiere decir es que el receptor está siguiendo de manera correcta las señales que hay sobre el bus. Va a simular que llega un 1 lógico, el cierre simula un 1 lógico y aquí tenemos 5 voltios que provienen de esta fuente. El 0 lógico cuando se abre, eh, nuevamente tenemos 0 voltios. Pero ¿por qué estamos simulando este corto realmente? Porque cuando se cierre, cuando haya una especie de corto entre los terminales del bus, tenemos significa un 1 lógico y cuando el bus esté abierto tenemos un 0 lógico. Parece inverso, pero esta explicación se completa con el circuito emisor. El circuito emisor del chip, del documento de microchip, lo tenemos a este lado. Vamos a proceder a hablar un poquito del circuito. Es muy similar. Entonces, en este caso nuevamente tenemos un octoacoplador. Esto va a simular el TTL, la entrada o el 1 lógico desde el Arduino. Entra, tenemos este multímetro que está midiendo la entrada de voltaje, tenemos 5 voltios. Cuando 5 voltios la señal, el 1 lógico pasa por aquí, pone a conducir el fotodiodo, esto activa el fototransistor y este fototransistor sería quien haría las veces del switch o el cortocircuito entre las terminales del bus. En este caso no se manda directamente, sino se pasa inicialmente por un transistor. En este caso estamos usando un MOSFET por la caída de tensión. Ya explicaremos más adelante qué nos lleva a probar este circuito con el MOSFET, pero vamos a simularlo. Vamos a correr aquí esto y vamos a simularlo. Entonces simplemente el transistor va a estar conectado entre los terminales del bus y procedemos a hacer la simulación.
simulamos y observen este receptor de abajo, pues a pesar de que sería el mismo microcontrolador, simula cualquier tipo de receptor que haya dentro del bus. Entonces, cuando tenemos un 1 acá, tenemos un 1 acá, una señal de 1, perdón. Aquí estamos usando el MOSFET. Vamos a intentar acercarlo un poco. Y vamos a observar que cuando tenemos un 1 lógico sobre el transmisor, sobre el circuito transmisor, enviamos ese 1 lógico al bus y pues obviamente este receptor, a pesar de que sea el mismo dispositivo, pues va a tener las mismas recepciones que cualquier dispositivo que está conectado en el bus. Entonces mira, un 1 lógico y tenemos el 1 lógico en el circuito receptor. Un 0, es decir, que el circuito está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque el MOSFET está, por decirlo de alguna manera, llevando el bus a cortocircuito o bajando la tensión del bus a un nivel que se interpreta como cero lógico y aquí en esta inversión que hace en el MOSFET con pull down, el cero lógico acá aparece como un 1, ¿ya? Se usa un MOSFET aquí porque al usar un transistor, a pesar de que el circuito en el microchip usa un transistor, un 2222, al usar un transistor en este circuito, la caída de tensión no es suficiente para activar, para, sí, para generar un cero lógico. Mira, a pesar de que tenemos un 1, la caída de tensión en el dispositivo receptor es muy bajita, apenas baja un voltio y no es lo suficiente para generar una caída que desactive el transistor del circuito receptor y tener un 1 lógico. Entonces, muy probablemente se requiera probar en realidad con un PN2222 a ver si la caída de tensión es suficiente para producir un cero lógico o se va a reemplazar por un MOSFET que, como ven en este ejemplo, sí da una caída de tensión suficiente sobre el bus.